Bien, vamos a lo nuestro, análisis de fuentes. Quiero que vayan al tema o clase 2 en el campus virtual, ¿sí? Que hay de todo ahí, se van a asustar, obviamente, cuando vean la cantidad de cosas que hay. Donde dice imagen Diario de la Nación, que son varias imágenes, imagen Diario de la Nación, número 1, número 2, número 10, número 11, 12, 13, 14, esa es la fuente que tienen que analizar. Tienen que mirar, ingresar a esas imágenes y la primera, la número 1, es para observar el diagrama general del diario, como ver es una foto de la página entera. Eh, y para ver cómo era, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo era. Para poder leerlo van a tener que ingresar a las otras fotos, porque esa foto es muy grande y si uno agranda la imagen se pierde definición, no se puede leer. O sea, hay que lo fotografié por partes para poder leer el texto. Entonces, vayan leyéndolo en el orden en el que está en el campus, ¿sí? La imagen número 2 es... da cuenta de la fecha de publicación, ¿sí? Es más que nada para que puedan consignar la fecha en la que se publica el diario. Y también se ve que dice el título del diario, el nombre del diario, La Nación. La imagen, la tercera, que es se llama número 10, muestra algunos datos del diario, ¿sí? Algunas cuestiones como la suscripción al diario La Nación, como que se repartía en el interior y también en el campo o campaña. La número 11, que sería próxima, ya muestra el título del texto que tienen que analizar, ¿sí? Que se llama la 12ª reunión del tiro nacional. Y arriba del título hay una propaganda política, ¿sí? Que es donde dice La Nación, candidatos de conciliación, y están los nombres de los candidatos que apoya el diario La Nación, en otras palabras Mitre, para las elecciones venideras que sucederían en ese mismo año 1880, ¿sí? Y que terminaría con el triunfo de Roca, no del candidato de Mitre, que era Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después tienen la imagen número 12, que es texto, y la 13 y la 14, que también es texto. En esas últimas tres imágenes, en realidad las últimas cuatro imágenes, la 11, 12, 13 y 14, se lee el texto que ustedes tienen que analizar, que es una columna editorial, ¿sí? En otras palabras, el editorial es en un diario, es el texto que exhibe o expresa la postura ideológica del medio en cuestión. En otras palabras, la postura ideológica de La Nación, que era la postura ideológica de Mitre, ¿sí? Entonces, bueno, es la voz de Mitre, este editorial. O sea, es un texto de opinión del diario, y como el dueño del diario es Mitre, esa es la opinión de Mitre. Bien. Después, debajo de esas imágenes, ahí dice normas de citación APA, es un PDF que les va a servir para esta materia y para muchas otras, que es cómo citar material bibliográfico en un trabajo académico. Debajo de eso está el PDF que voy a explicarles ahora, no el PDF, el PowerPoint, que es cómo analizar una fuente histórica según el sistema OPVL, que es el que vamos a usar aquí. Y debajo de cómo analizar una fuente histórica dice evaluación bloque temático número 1. Ahí tienen que ingresar para ver las consignas exactas de este trabajo. Y también es el lugar donde ustedes van a ingresar para subir sus trabajos. Debajo de eso hay un foro de preguntas y respuestas referidas a esta clase, ¿sí? Donde ustedes pueden colocar sus preguntas y debatir, y ¿sí? les voy a contestar, pero también se pueden contestar entre ustedes, ¿sí? Es de una gran ayuda que alguien haga una pregunta y que el profe se la responda, y que tal vez sea la pregunta que yo quería hacer y por ahí no llegué a tiempo a hacerla, etc. O sea, siempre sirve
hacer preguntas es de buen compañero porque ayuda al resto. La respuesta obtenida ayuda a los demás pueden leer esa respuesta y beneficiarse. Bien, vamos entonces, bueno, ahí están todos los videos que subí, menos este, que son muchos. Les pido disculpas, no va a ser así todas las clases con tantos videos, pero es muy extensa la clase 2. ¿Sí? Hay uno que dura 1 minuto porque se me cortó y tuve que seguir, ¿no? Dice clase 2 parte B, y después viene clase 2 fin parte B. Ese que es fin parte B, bueno, es 1 minuto nomás, es la parte que le faltaba a la parte B. Bien, vamos a ir ahora a lo que es análisis de fuentes históricas. Vamos a explicar en qué consiste el método OPBL para analizar una fuente histórica. Primero que nada, ¿qué es una fuente histórica? Es un testimonio, ¿sí? Es una materia prima, o sea, un objeto material, ¿sí? Que permite la reconstrucción o el análisis o la interpretación de acontecimientos históricos, ¿sí? Son la materia prima de la historia, son los ladrillos, ¿sí? Con los que hacemos la historia. Entonces son la herramienta del historiador. Más que la herramienta es el campo, el historiador aplica sus herramientas a esta materia prima para poder interpretar, ¿sí? Para poder analizar hechos del pasado o para poder contestar preguntas que él o ella tenga, ¿sí? Con respecto a determinada cuestión del pasado. Bien, puede ser una fuente, puede ser un texto antiguo, puede ser una pintura, puede ser una fotografía, puede ser una película, ¿sí? Puede ser una ley, puede ser un documento como una partida de nacimiento o un censo poblacional hecho en el pasado, puede ser un texto periodístico, puede ser objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Tiene mucho de arqueología, mucho de arqueólogo el historiador, porque puede encontrarse con un juego de vajilla de algún siglo, ¿sí? Que tenga sellos que determinen un cierto origen, ¿no? Y hay mucho a veces de arqueológico en esto de desenterrar cosas del pasado y analizarlas y mirarlas, sobre todo porque las fuentes están hechas de materia, ¿sí? No son ideas que están flotando, son cosas que se tocan y se ven. Bien, vamos ahora al PowerPoint que está subido al campus. Voy a tratar de ir rápido, pero veo que ya son 9 minutos y todavía no empecé a explicarles el PowerPoint, pero bueno, piensen ustedes que en la clase de hoy estamos tratando de replicar lo que se dice en 4 horas de clase, ¿sí? O sea que bueno, es muy difícil comprimir más que eso. Bueno, ¿cómo analizar una fuente histórica? Guía práctica. Vamos a la segunda diapositiva, análisis de fuentes históricas. Para este sistema tenemos 4 variables fundamentales, que son el origen, ¿sí? El origen de esta fuente, ¿no? De dónde viene, ¿sí? Nos vamos a referir a sus aspectos materiales, el propósito, en otras palabras, qué objetivos tuvo, para qué se creó, la validez, en otras palabras, por qué nos parece que sirve para contestar nuestra pregunta con respecto al pasado, y por último las limitaciones, que sería para qué no sirve esta fuente histórica, qué preguntas no nos va a responder. Entonces, ¿qué es lo primero vamos a la siguiente diapositiva? Estamos en la diapositiva número 3, ¿sí? Entonces, lo primero que nada es explicar la fuente a nivel material, ¿sí? Tenemos que establecer si es una fuente histórica primaria o secundaria, ¿sí? Es muy difícil a veces determinar si es primaria o secundaria. ¿Qué es una fuente primaria? Vamos a la diapositiva 4. Son
cartas, diarios personales, ¿no? Puede ser una entrevista, un discurso, fotos. Es lo que en periodismo se llama fuente de primera mano, que es la voz misma del protagonista que se está observando o del protagonista de los hechos que estamos analizando, ¿sí? Es eso, es la voz del protagonista, que sin filtros, ¿sí? Que no está citado, no está interpretado, sino que directamente es escucharlo a él a través de, por ejemplo, una carta con su firma. ¿Qué es una fuente secundaria? Son libros, reseñas, comentarios de testigos. Es cuando, por ejemplo, los historiadores, cualquier texto de historia que uno consulte, por ejemplo, un texto de Félix Luna, que es uno de los autores que estamos viendo, sería una fuente secundaria, porque es lo que él dijo que pasó, ¿sí? Entonces sería una fuente secundaria. Es lo que otro dijo acerca de aquello o de aquel que estamos investigando. A veces es difícil establecer esta diferencia, ¿sí? Y determinar si la fuente es primaria o secundaria. Pero bueno, siempre hay que intentar posicionarse desde algún argumento, ¿sí? Buscar argumentos y con argumentos posicionarse con respecto a esta cuestión. La fuente secundaria puede explicar muchas veces cómo fue interpretada la fuente primaria en su momento. Entonces, por ejemplo, algún dicho, algún escándalo sucedido en el siglo XIX con respecto a algún personaje político, ¿no? Sabemos que hubo, ¿no? Y leer sobre algún personaje que haya dicho o hecho algo que causó conmoción y que apareció publicado en los diarios. Bueno, esa nota publicada en el diario acerca de lo que esa persona hizo o dijo podría ser una fuente secundaria, a pesar de que es de época, de la época en que sucedieron los hechos, pero sería la interpretación, en este caso de un periodista, acerca de lo que dijo o hizo el personaje que causó la conmoción, ¿sí? Entonces ahí sería secundario. Bien, ¿cuáles son con respecto al origen? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la primera variable, el origen de la fuente histórica. ¿Cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a nuestra fuente para poder determinar su origen? ¿Sí? ¿Qué preguntas son pertinentes? Bien, pues acá yo les traje un ejemplo de fuente para analizar, ¿sí? Me voy a correr un poco para atrás para que puedan ver la fuente cuando la pongan ante la cámara. Esto podría ser, lo ven al revés, porque lamentablemente la tecnología de mi celular graba de esta forma. Entonces lo están viendo al revés. Acá dice El Capital de Karl Marx, ¿sí? La obra máxima, cumbre de Carlos Marx, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta es nuestra fuente, ¿sí? Es el volumen 5 de su obra, El Capital. Entonces con esto en mano vamos a mirar las preguntas que deberíamos hacerle a la fuente con respecto a su origen. ¿Quién la creó a la fuente? Esta fuente original podemos preguntar quién creó este papel, quién creó este libro o quién realizó los contenidos. Vamos a dejar esa primera pregunta de lado y vamos a ir directamente a quién es el autor, ¿sí? Del contenido. ¿Quién es el autor de los significados que están contenidos dentro de esta obra? El autor es Karl Marx, ¿sí? Karl Marx. Si fuera una nota en un diario, la primera pregunta, ¿quién lo creó? Sería,
quién creó ese diario. Bueno, entonces tendríamos que hablar de quién creó ese ejemplar de diario. Bueno, el diario, o sea, el dueño del diario o la empresa dueña del diario. ¿Quién es el autor de la nota o de la columna en ese diario? Sería el columnista. Con esta fuente, El Capital de Carlos Marx, ¿sí? Este libro, vamos a dejar la primera pregunta de lado y vamos a ir directamente a preguntar quién es el autor. Bueno, Carlos Marx. ¿Cuándo se creó? Esa pregunta se refiere al contenido, ¿sí? ¿Cuándo se creó este contenido, el contenido que hay acá dentro, las palabras que hay acá, las ideas? Bueno, fines del siglo XIX. Durante el siglo XIX, Carlos Marx escribió El Capital. ¿Cuándo se publicó? Ahí estamos refiriéndonos al soporte material, a este librito que tengo acá en la mano. ¿Cuándo se publicó? Bueno, justamente este se publicó en 1943, ¿sí? De ese año, 1943. ¿Dónde se publicó? Esa pregunta también se refiere al soporte material, o sea, este libro. ¿Dónde? Este justamente se publicó en México, ¿sí? DC, o sea, en la Ciudad de México, en la capital de México. Bueno, ¿quién la publicó? Acá dice Ediciones Fuente Cultural, ¿sí? La editorial a cargo de la publicación de los ejemplares de la obra de Karl Marx, del Capital. ¿Sí? Entonces, ahí respondimos algunas preguntas. ¿Quién es el autor? Marx. ¿Cuándo se creó? Fin del siglo XIX, Marx escribió este contenido. ¿Cuándo se publicó este libro? 1943, mucho después. ¿Sí? ¿Dónde? En México. ¿Quién? Esta editorial que figura aquí. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros vamos a tener una idea bastante buena acerca del contexto de esta fuente. Esta fuente es El Pensamiento de Marx, ¿sí? Publicado en castellano, o sea, traducido al castellano, publicado en 1943 en México. Entonces ahí es muy importante para el historiador conocer la historia de México en 1943 y por qué esto fue publicado en México en 1943. Justamente este ejemplar que tengo en mano era de un amigo de Perón, ¿sí? Este mismo que tengo aquí, que era un señor griego que creía saber mucho de economía, entonces tenía los 5 volúmenes de El Capital de Karl Marx. En el año 1944, cuando Perón estaba por subir al gobierno, cuando ya estaba muy activo, él iba a subir como presidente en el 46, y este señor griego militar era muy amigo de Perón y pensaba que él iba a ser el próximo economista de Perón. Entonces se consiguió El Capital. Pero como era en Argentina, era una época de dictadura y estaba prohibida la edición de un libro como este, que era comunista, ¿sí? Era considerado un texto ¿no? Una sublevación, o sea, no era un texto permitido, por eso es de México, por eso fue publicado en México, por eso este hombre consiguió una edición mexicana, porque acá estaba prohibido en Argentina. Entonces es interesante para la persona que consigue esto, saber quién lo compró, cómo lo consiguió, cuándo fue que lo usó en el año 44 en Argentina, y por qué no compró uno editado acá en Argentina, en Sudamericana, por ejemplo, que sería una editorial, porque acá estaba prohibido. Entonces por eso tenía una de origen mexicano. ¿Entienden por qué es importante saber a dónde se editó, a dónde se publicó y cuándo? Porque entonces ahí uno puede entender cómo fue usado en el momento que fue usado. Yo sé que esto fue usado en el año 44 por una persona que pensó que debido a su amistad con el general Perón iba a llegar a ser su próximo economista, cosa que nunca sucedió. Pero bueno, para mí fue muy interesante hacerme de esta fuente y observar a dónde fue publicada y en qué año, para darme cuenta cuál era el contexto y por qué tenía una edición mexicana y no una argentina, porque en Argentina estaba prohibido en ese momento. Bien, entonces, muy importante, último ítem de origen de la fuente histórica.
qué datos pertinentes conocemos sobre el autor. Entonces, bueno, ahí sería, si soy una persona que está estudiando el pensamiento de Karl Marx, tendría que conocer quién fue, ¿no? Tener datos biográficos acerca de el autor. Esto sí va a condicionar bastante el entender el contenido, si uno sabe quién es el autor, o qué le pasó, o de qué pensaba, etc. Bien, vamos al propósito de la fuente histórica. Es qué objetivo original tuvo esta fuente en su momento, ¿sí? Bueno, vamos a dejar este de lado y vamos a ir con otros ejemplos para hablar sobre objetivos, ¿no? El propósito, esa segunda variable, ¿sí? ¿Qué objetivo tuvo esta fuente en su momento? Y aquí empieza la verdadera evaluación del documento y la reflexión acerca de para qué fue creado. Entonces acá es donde uno se tiene que poner los zapatos del autor del documento, para entender por qué, para qué creó este documento. Puede ser una razón muy sencilla, si por ejemplo estamos analizando una partida de nacimiento. ¿Para qué? ¿Qué objetivo original tuvo esta partida de nacimiento? Bueno, muy simple, registrar el nacimiento de un bebé, de un recién nacido, nada más que eso. Ese fue su propósito. No tiene ninguna cuestión ulterior que sería analizada. En cambio, el Capital de Karl Marx, ¿qué propósito tuvo? Bueno, difundir su pensamiento, influir, desarrollar una nueva ideología, etc., ¿no? Y todo para escribir sobre los propósitos de Marx. Al escribir su obra cumbre hay muchísimo para decir. Lo que es importante es que esto que uno tenga para decir esté basado en evidencias, no en opiniones, ¿sí? ¿No? Y yo creo que él lo escribió porque le pareció que había que cambiarle todo, porque había que hacer la revolución proletaria. Entonces él pensaba, no, tiene que haber evidencias reales y concretas de por qué, ¿sí? ¿Para qué? Y si uno no tiene una evidencia, es mejor no decir nada, ¿sí? Es un trabajo científico el análisis de una fuente. Bien, con respecto al propósito, ¿qué preguntas? Es ¿por qué existe este documento? Recién dijimos en el caso de una partida de nacimiento de hace 300 años, y bueno, para registrar un nacimiento. ¿Por qué creó el autor este material? ¿Cuál era su intención? Bueno, si es una simple partida de nacimiento no hay mucho para decir. Ahora, si es una obra como El Capital de Karl Marx, ¿sí? Ahí hay mucho más para hablar, si es que uno tiene conocimientos como para hablar, ¿sí? Y tiene evidencias y tiene investigación previa hecha. ¿Por qué eligió este formato? ¿Sí? ¿Por qué eligió este formato? Bueno, acá ya tenemos que empezar a pensar en la editorial, ¿sí? ¿Por qué la editorial eligió este formato? ¿Sí? No es tanto el autor, ¿sí? Por eso depende de la fuente. Entonces, ¿por qué creó el autor ¿por qué eligió este formato? Entonces acá ya no solo sería el autor, ¿sí? El formato de Karl Marx fue un ensayo extendido, en fin. Esto sería, el formato es un libro de tapa blanda, ¿sí? Los libros de tapa blanda por lo general son baratos, ¿sí? Sobre todo en aquella época, 1943 estamos hablando, eran muy baratos, o sea, era para que sea accesible. ¿Por qué se eligió este formato en cuanto al soporte material? ¿Por qué esta editorial mexicana lo eligió así? Pues seguramente porque quería mantener los costos bajos para poder llegar a mayor cantidad de lectores, ¿sí? ¿Cuál sería la audiencia intencionada? ¿Sí? ¿Quién pensó el autor que leería este material? Bien, en el caso de una simple partida de nacimiento de hace 300 años, la audiencia intencionada sería todo aquel que quiera verificar que efectivamente este recién nacido nació aquí, a esta hora, en tal lugar, y está registrado aquí. ¿Quién pensó el autor o que leería este material? En el caso de una partida de nacimiento, bueno, el funcionario que registró el nacimiento pensó, bueno, cualquiera que necesite verificar estos datos, no hay mucho para pensar. En cambio, sí habría mucho para pensar en una obra como esta. ¿Cuál es la audiencia?
¿quién pensó el autor que leería este material? ¿Sí? Ahí hay mucho para decir. ¿A quién le estaba hablando Karl Marx cuando escribió El Capital? ¿Quién quería él que lo lea? Después está, ¿qué dice el documento? ¿Sí? Bueno, en este caso es un trabajo prácticamente ímprobo, ¿sí? Poder analizar qué dice, ¿no? Hay que leerlo todo, conocer mucho, saber, tener grandes conocimientos de todo tipo para poder interpretar y decir qué es lo que dice. ¿Es posible detectar un metamensaje en el documento? ¿Qué hay bajo la superficie del discurso? En otras palabras, ¿qué intenciones reales hay detrás de estas palabras que figuran en esta fuente? ¿Cuáles son las intenciones reales? Eso es otra de las preguntas a hacer, sobre todo cuando uno analiza textos periodísticos o columnas de opinión o palabras de políticos en acción, ¿sí? que están formando parte de proyectos, ¿sí? propios o en equipo con otros. Bueno, en cuanto a la validez de la fuente, ¿por qué es valorable esta fuente? ¿Sí? Acá es donde el historiador manifiesta su pericia, ¿sí? ¿Por qué es valorable? Entonces decir, bueno, yo elijo, esta fuente me parece valiosa porque me va a responder a determinada pregunta. Ahí es donde se hace evidente cuál es la pregunta que uno tiene como investigador, ¿sí? Ahí se hace evidente esa pregunta porque la validez de la fuente histórica, en cierta manera, te dice si esa pregunta puede ser respondida o no. Entonces, según dónde, cuándo y por qué se produce esta fuente, ¿qué valor podemos darle a la pieza? ¿Sí? Aquí cobra importancia el contexto. Entonces, el contexto en el que fue creada esa pieza. ¿Sí? Por ejemplo, esto fue creado en el contexto de la Revolución Industrial del siglo XIX. Por eso es un poco la respuesta de Marx a los nuevos problemas sociales, socioeconómicos, que surgen en la Revolución Industrial. Entonces, si uno conoce ese contexto, va a comprender el por qué, qué valor tiene la pieza. Bien, ahí en la próxima, en la diapositiva número 10, están todas las preguntas que se le pueden hacer, que se le tienen que hacer a la fuente con respecto a su validez, ¿sí? Y aquí es qué podemos decir sobre el autor, qué cosas sabemos sobre el autor, qué podemos decir sobre la época, cuáles eran las circunstancias, en fin, pertenece el autor a algún bando, ¿sí? ¿Qué ideología tenía él? ¿Qué perspectivas tenía él? ¿Sí? Entonces, vamos a el valor, la número 11, que dice validez. El valor que otorga validez a la fuente es doble. Con respecto al origen, bueno, porque si es algo que está publicado en un lugar importante, pongámosle por una universidad prestigiosa, eso le da valor a la fuente. Quiere decir que es algo que interesante, de interés. Sí, y con respecto al contenido, es importante porque ayuda a entender el tema que se está estudiando. ¿Sí? Estoy llegando al final del límite permitido para este video. Las limitaciones, diapositiva 12, hablan sobre las cosas que no se pueden saber a través de esta fuente. Es observar esta fuente y ver a ver qué límites tiene, qué cosas yo no puedo averiguar con esta fuente. ¿Sí? Es darme cuenta hasta dónde puedo llegar con esta fuente. Porque el autor de la fuente, por ejemplo, no sabe las consecuencias futuras de aquello de lo cual está hablando, ¿sí? Por ejemplo. Y otra cosa, que tenga una postura ideológica no quita valor a su testimonio, ¿sí? Que tenga una postura con respecto a algo, que tenga una opinión, no le quita valor. Bien, vamos a dejar aquí, bueno, después están las preguntas que le tienen que hacer a la fuente, ¿sí? Con respecto a sus limitaciones, para poder determinar esas limitaciones. Y voy a dejar acá
y voy a hacer un último video ya para hablar sobre la fuente que ustedes van a analizar, la del Diario de la Nación.